Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy vamos a hablar de un tema de teología espiritual muy interesante y que hemos titulado Discernimiento de Espíritus. Y nos podemos preguntar, ¿cómo puedo saber si es Dios el que me está inspirando o hablando en el silencio del corazón? Es decir, ¿cómo puedo reconocer que es el Espíritu de Dios el que está interviniendo en mi alma o es otro espíritu? ¿Sabes escuchar tu corazón? Y es que en nuestro interior suceden muchas cosas porque tenemos un mundo dentro de nosotros. Nos llegan muchos impactos y movimientos interiores que a veces no entendemos. En nuestra mente aparecen muchos pensamientos, emociones, afectos distintos, sentimientos y emociones, muchas veces encontradas, deseos e ilusiones, miedos. Es necesario aprender a discernir lo que viene de Dios y debemos acoger y lo que no viene de Dios y debemos rechazar. Por eso dice Proverbios que adquirir discernimiento es preferible a la plata. Es algo de inestimable valor para la vida espiritual y es la verdadera sabiduría que Dios quiere para nosotros. Como dice el profeta Baruch, presta atención para aprender a discernir. El Papa Francisco ha enseñado en sus catequesis sobre el discernimiento y ha dicho, es muy importante el tema del discernimiento para saber qué sucede dentro de nosotros. Sentimientos e ideas. Debemos discernir de dónde vienen y dónde me llevan. Cuenta Casiano que se habían reunido junto a San Antonio Abad algunos jóvenes padres del desierto para aprender sobre él y con él sobre la vida espiritual. Y este santo les hablaba de la excepcional importancia del discernimiento y de su utilidad como madre de toda medida y virtud. Y les invitaba a conocer la excelencia y belleza del discernimiento. Siempre me llamó la atención que el último punto de la regla carmelitana de San Alberto Abogrado dice que la discreción es la moderadora de todas las virtudes. El discernimiento de espíritus, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, es un arte muchas veces olvidado, pero que es esencial en la vida espiritual cristiana, porque como dice Jesús en el Evangelio, todo el que esté bien instruido podrá ser como su maestro y saber conducirse en cada situación. Algunos incluso han llegado a afirmar que en la vida espiritual todo comienza con el discernimiento. Así es el primer punto de las anotaciones de Kiko Argüello. ¿Qué es ser cristiano? Tener discernimiento. Por tanto, el hombre interior, como dice San Pablo a carta a los Efesios, el hombre interior, el hombre verdaderamente espiritual, es aquel que sabe reconocer y juzgar lo que viene de Dios. Y el hombre superficial y egoísta no percibe las cosas de Dios. Como escribió San Pablo en la primera carta a los Corintios y dice, el hombre no espiritual no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pues son necedad para él y no puede conocerlas, porque solo se puede juzgar según el Espíritu. Por el contrario, el hombre espiritual juzga de todo, discierne. Nosotros tenemos la mente de Cristo, decía San Pablo. Si uno quiere aprender más sobre el discernimiento, creo que hay una exposición resumida muy buena de los diversos movimientos de la naturaleza y de la gracia en la imitación de Cristo, libro tercero, capítulo 54. Bueno, en nuestra vida no todo está decidido y determinado, sino que tenemos libertad y por eso Dios nos invita a evaluar y a elegir en nuestro camino al cielo. El discernimiento es importante porque tenemos libertad y la vida espiritual no es estática, sino dinámica, y la vamos forjando con cada paso que damos en la vida. Hay muchos espíritus que nos mueven y es necesario conocerlos y saber actuar. El profeta Ezequiel, al comienzo de su profecía, habla de esos 4 animales misteriosos que se identifican con los evangelistas: el hombre, el león, el toro, el águila, y que tenían manos, pies y alas, y sin embargo necesitaban de un impulso interior que los moviese a su fin. Y dice que iban donde el Espíritu los dirigía. Ezequiel 1:12. Iban donde el Espíritu los dirigía. Bueno, de igual forma tenemos nosotros potencias y virtudes infusas para hacer actos buenos, pero necesitamos de las gracias actuales, emociones, movimientos que Dios engendra con su espíritu dentro de nosotros para dirigirnos a lo mejor. En este programa
queremos ofrecer algunas enseñanzas fundamentales sobre el discernimiento que enseñaron Jesús, la tradición de la Iglesia, sobre todo los padres de la Iglesia, y especialmente uno de los mayores maestros de espiritualidad de la historia, San Ignacio de Loyola, mi santo patrón. Bueno, el gran maestro de la vida espiritual es Jesús, nuestro Dios y Señor, que de manera sencilla y práctica nos habla de este arte del discernimiento que es tan importante en la vida espiritual. Jesús nos lo enseña tomando imágenes de la vida ordinaria. Por ejemplo, nos habla del pescador que escoge los peces buenos y descarta los malos, y el mercader que sabe identificar las perlas de mayor valor. Jesús enseña a sus discípulos a discernir. O sea, les enseña a reconocer y distinguir lo bueno y lo malo de su corazón. Jesús les dice que si saben interpretar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si va a llover o si viene bochorno, dice, ¿cómo no podéis discernir las señales de los tiempos? Más aún, en el Evangelio de Juan aparece el pasaje del buen pastor, en el que Jesús dice que sus ovejas conocen su voz, saben distinguir lo que viene del Espíritu de Jesús. O sea, en nuestra mente aparecen numerosas voces distintas de forma habitual. Tenemos pensamientos, recuerdos, comentarios, deseos, mociones, pero ¿podemos reconocer la voz de Jesús que nos invita a seguirle? ¿Podemos reconocer la voz del buen pastor para saber si este es el camino de Dios en mi vida? O a lo mejor me está engañando en mal espíritu. Para eso necesitamos cierto discernimiento, cierto oído para escuchar y reconocer lo que viene del Espíritu de Dios, para reconocer la voz del buen pastor, de Jesús, que me habla en mi vida. El discernimiento es un arte que se va aprendiendo con la práctica y el paso del tiempo. Es necesario un cierto entrenamiento. Con los aciertos y los errores, uno va adquiriendo una cierta facilidad para discernir lo que viene de Dios, hasta que se hace algo con natural a tu día a día, y el Espíritu de Dios te va guiando. Sucede lo mismo con una persona que tiene un elevado nivel de música. Por ejemplo, dicen que un buen director de orquesta, que está dirigiendo un gran número de músicos con distintos instrumentos, es capaz de reconocer cuando un violinista está un tono fuera del lugar. Es decir, es una persona con un cierto sentido musical, pero además este sentido musical está muy refinado. Bueno, los grandes maestros del discernimiento, por ejemplo, como San Ignacio Loyola, tienen una enorme capacidad de escuchar la voz de Dios y distinguir su sonido en medio de una cacofonía de voces que compiten entre sí. Jesús nos da la clave para reconocer si es Dios el que está moviendo nuestra alma o es el enemigo. La clave es lo que dice Jesús en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. La sabiduría de Jesús es tan clara y maravillosa que de forma sencilla nos da la clave del discernimiento, los frutos. O sea, mira y examina los frutos. O sea, cuando no sepas qué sucede en tu vida y cómo interpretar lo que sucede en tu corazón, examina los frutos que produce. Y es que, como dice Jesús, a cada árbol se le conoce por sus frutos. Si el árbol es bueno, dará frutos buenos. Si el árbol es malo, dará frutos malos. Así de sencillo. Qué grande es Jesús. Porque, como dice Jesús otra vez, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el malo de su mal saca su malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Al igual que no podemos entrar en las entrañas del árbol y en sus raíces para ver su calidad, sino que debemos observar sus frutos para saber si es bueno o malo, pues de igual forma muchas veces no podemos entrar en la conciencia o saber las intenciones nuestras o de los demás, por lo que debemos atender a sus frutos. Se muestra por fuera lo que está cubierta por dentro. Por eso es tan importante examinar los frutos. Es decir, si quieres saber si aquello que mueve tu corazón viene de Dios, mira los frutos. Porque Dios es bueno y el bien por excelencia y solo puede producir frutos buenos. Santa Teresa de Jesús escribe en las Moradas que en los efectos y obras de después se conocen estas verdades de oración, que no hay mejor crisol para probarse, es decir, los frutos. Todo lo que hacemos en nuestro día a día nos llena una sensación de placer o consuelo, por eso lo hacemos. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo me siento después de haber realizado esa actividad, de haber hecho ese comentario, de haber tenido ese comportamiento? A veces me pasa que después de haber hecho algo, me siento como decepcionado conmigo mismo, como vacío o con una sensación de arrepentimiento. En cambio, otras veces, después de haber hecho algo, reflexiono y me alegro de lo que he hecho.
y me sigo sintiendo consolado por eso que hice. Incluso puede pasar un año y me sigo sintiendo consolado y movido por eso que realicé. Piensa en los frutos que te deja cada cosa que realizas. Un ejemplo cotidiano, por ejemplo, es una buena jornada de trabajo que te deja una sensación de satisfacción y de plenitud. Bueno, para poder discernir espíritus, debemos saber cuáles son los frutos buenos. Bueno, ¿y cuáles son los frutos del Espíritu de Dios? San Pablo, en Gálatas 5, enumera 12 frutos que conserva la tradición de la Iglesia. Y estos frutos, que son los del Espíritu Santo, están en Gálatas 5:22 y son los siguientes: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Todo esto viene de Dios, especialmente cuando veas que los movimientos interiores te producen paz y alegría interior, es señal de la acción de Dios en tu alma. O sea, Dios, cuando pasa por nuestro corazón, siempre deja un rastro de paz y alegría interior. En cambio, los frutos de la carne y del mal espíritu son la fornicación, la impureza, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las riñas, las discusiones, las divisiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes. Cuando detectes estos efectos en ti, es señal de la acción del mal espíritu en tu alma. Cuando veas que un movimiento interior pues te llena de paz interior, de alegría, de humildad, de sencillez, de unión con los demás y sobre todo de amor, eso viene de Dios y debes seguirlo. Pero si en cambio ves que algo te mueve por dentro de tu corazón, con turbación interior, tristeza, desconsuelo, odio, división con los demás, soberbia, impureza, envidia, todo eso no viene de Dios y debes rechazarlo. Ahora, un criterio fundamental de discernimiento es que ahí donde se alabe el nombre de Jesús, ahí está el Espíritu de Dios, porque Jesús es signo de contradicción. O sea, Jesús no deja a nadie indiferente, o se le ama o se le odia. Es decir, donde se reconoce a Jesús como Dios y Señor, ahí está Dios. Porque, como dice San Pablo, nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Y San Juan en su primera carta nos dice: examinad los espíritus si son de Dios. Y nos da una espléndida lección de discernimiento. Todo el que confiesa que Jesucristo es Dios y Señor, eso viene del Espíritu de Dios. Y por eso nos dice: examinad que los espíritus sean de Dios. Está al principio de su primera carta. Fíjate, te lo voy a leer. 1 Juan 4, 1 y siguientes. Y dice: queridísimos, no creáis a cualquier espíritu, sino examinad que los espíritus sean de Dios, porque han aparecido muchos falsos profetas en el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, de quien habéis oído que va a venir y ya está en el mundo. Es decir, si se confiesa que Jesús es el Señor, eso viene de Dios. Y es que nos encontramos en un combate espiritual, como escribió Lorenzo Scupoli en uno de mis libros favoritos, que se llama El combate espiritual, y dice que estamos en esa lucha con el Espíritu de Dios que nos impulsa y fortalece, y luchamos en contra de otros malos espíritus que tratan de apartarnos de Dios y de hacernos perder el camino. O sea, el demonio generalmente no ataca de forma notoria o con posesiones, sino que generalmente lo hace de forma más sutil. Uno de los grandes males de la vida espiritual es no hacer una profunda y leal consideración de las cosas para saber si son buenas o malas de acuerdo con los frutos del Espíritu Santo. La causa por la que a veces no discernimos rectamente es por precipitación, dice Lorenzo Scupoli, porque apenas se nos presenta alguna emoción, ya ponemos en ellas amor u odio, nos precipitamos. Por eso, para no vernos envueltos en este error o engaño, procuremos observar tranquilamente lo que nos impulsa y discernir con madurez si debemos aceptarlo o debemos rechazarlo. Dice el libro El Eclesiástico: he ponderado todo esto en mi corazón. Es decir, estamos llamados a ponderar las cosas en nuestro corazón. El discernimiento es especialmente necesario cuando se presentan afectos o pensamientos que no son claros, en los que viene mezclado lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios o viene de nosotros mismos o del mal espíritu.
El arte del discernimiento nos sirve para dejarnos guiar por el Espíritu y para saber, como dice San Pablo, discernir lo mejor y purificar aquellos elementos que no son de Dios. Es decir, el discernimiento no solo nos ayuda a reconocer lo bueno de lo malo, es decir, lo que viene del buen espíritu y lo que viene del mal espíritu, sino que además el discernimiento nos ayuda a elegir lo mejor para nuestra vida. Filipenses 1:9, discernir lo mejor. Y dice San Pablo en la carta a los romanos, y no os amoldéis a este mundo, sino por el contrario, transformaos con una renovación de la mente. Y dice, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, agradable y perfecto. Esto está por toda la Escritura, el invitarnos a aprender a discernir. Una señal de una vida espiritual madura es la de aquel que tiene las facultades bien desarrolladas para discernir el bien y del mal, como dice la carta a los Hebreos. En el fondo, el criterio último para discernir espíritus es el amor, para hacerlo sencillo. O sea, lo verdaderamente importante para saber si algo viene de Dios es el amor, porque ahí donde hay amor, ahí está Dios, porque Dios es amor. Como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, el amor busca el bien del amado, es paciente, es amable, es servicial, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En cambio, el amor no te lleva a la envidia, a la crítica, al egoísmo, a la soberbia o vanidad. El amor verdadero no se irrita, ni se enfada, ni es rencoroso. O sea, el amor es la piedra de toque del discernimiento para saber si algo viene de Dios. Por eso Jesús resume la ley y los profetas en el doble precepto del amor. Si algo te lleva a amar más a Dios y al prójimo, eso viene de Dios. Con palabras del Papa Francisco, es necesario dejar que Jesús entre en mi corazón y nos haga sentir su presencia. Y ahí podemos discernir cuándo es Jesús y cuándo somos nosotros con nuestros pensamientos, muchas veces lejos de eso que quiere Jesús, en lo que nos está moviendo. Y es que la palabra de Jesús, la palabra de Dios, discierne los pensamientos y sentimientos del alma y entra, como dice la carta a los Hebreos, como una espada de doble filo en el corazón. La imitación de Cristo dice al comienzo, no se debe dar crédito a cualquier palabra o movimiento interior, mas con prudencia y espacio se deben examinar las cosas según Dios. Examinar el corazón es esencial para distinguir qué es lo que nos está moviendo, especialmente fijándonos si nos lleva a amar más a Dios y al prójimo, que es siempre el criterio que está detrás de todos los frutos. Es decir, cuando tú veas que te están moviendo emociones, tu corazón, pensamientos que llegan, etcétera, tú te puedes preguntar, ¿qué despierta en ti más amor? Porque ahí está la voz de Dios. Ahora, vamos a ofrecer algunas ideas esenciales sobre el discernimiento como enseñó San Ignacio Loyola, que son un tesoro en la espiritualidad y que pueden ayudarnos mucho en nuestra vida espiritual diaria. No vamos a pretender hacer una exposición completa de las reglas del discernimiento ignaciano. Sobre eso ya hay muchos trabajos muy bien realizados, sino que intentaremos sintetizar las ideas esenciales para facilitar su comprensión, descubrir su inmenso valor y poder aplicarlas de forma sencilla a nuestra vida espiritual. Estas reglas ayudan mucho para comprender lo que sucede en nuestro interior y para saber responder a cada efecto, pensamiento e inspiración que llega a nuestra alma. San Ignacio aprendió de su propia experiencia lo que sucedía en su corazón. Unos pensamientos le dejaban triste y otros alegre. Y San Ignacio poco a poco fue conociendo la diversidad de pensamientos y espíritus que movían y agitaban su corazón. Él hasta los 26 años fue un hombre dado a la vanidad, a buscar ser conocido y a tener fama, como era militar en esa época. Después de haber sido herido en la defensa de la ciudad de Pamplona, fue llevado a su tierra de Loyola, donde estuvo al borde de la muerte. Después de una larga convalecencia, recuperó la salud. Y en ese tiempo pidió leer libros de caballerías para distraerse. Sería como las películas o series del momento. Pero también le dieron una vida de Cristo y libros de los santos. Se dio cuenta San Ignacio de que cuando leía libros de caballerías se quedaba vacío y triste, pero cuando leía la vida de Cristo y de los santos se alegraba, se inflamaba su corazón pensando en cosas buenas y se llenaba de deseos de hacer lo que hicieron esos santos. San Ignacio empezó a discernir cómo los pensamientos sobre Dios entraban con dificultad, pero le dejaban contento y sosegado, mientras que los pensamientos del mundo entraban con facilidad y le dejaban descontento y vacío.
La reflexión y la meditación bajo el influjo de la gracia le descubrieron los diversos estados de ánimo por los que pasaba su espíritu. Y más tarde, ya como peregrino de Loyola, en la cueva de Manresa, desarrolló este método de discernimiento de espíritus, que finalmente sistematizó con las conocidas reglas para el discernimiento de espíritus, que vamos a tratar de exponer resumidamente para todos nosotros. En primer lugar, para San Ignacio, discernir es sentir y conocer las distintas mociones, afectos, inspiraciones, pensamientos que suceden en mi alma, para recibir las buenas y lanzar las malas. Este es el número 313 de los ejercicios. Es decir, sentir y conocer las distintas emociones, qué tengo en mi alma, qué sucede, afectos, inspiraciones, pensamientos y todo eso que sucede en mi alma para saber qué es bueno y las tengo que recibir y qué es malo y lo tengo que lanzar, dice él. Por lo tanto, lo primero es reconocer lo que sucede en nuestro interior y las emociones que aparecen, para luego discernir lo bueno para aceptarlo y lo malo para rechazarlo. Nuestra vida siempre es dinámica, está en movimiento, en continuo progreso, nunca está en un mismo estado y transcurre sobre esta tierra como las aguas, entregada a la diversidad de movimientos. Por eso es preciso aprender a discernir los movimientos que vienen de Dios. San Ignacio, en los ejercicios espirituales, comienza el examen del propio corazón presuponiendo 3 pensamientos en mí. Así comienza San Ignacio y es muy interesante para nosotros. Es decir, él, el número 32 dice que yo presupongo 3 tipos de pensamientos en mí. Uno propio, que sale de mi libertad y querer, y otros 2 que vienen de fuera. Uno que viene del buen espíritu y otro del mal espíritu. Es decir, los pensamientos propios vienen de uno mismo y los puedo controlar o provocar, y suelen tener alguna causa natural que los despierta. Los pensamientos que vienen de fuera no los puedo provocar ni controlar, sino que aparecen, se imprimen con nosotros con mucha fuerza. Lo que viene de fuera lo hago mío cuando lo consiento libremente con mi voluntad, porque no es lo mismo sentir que consentir. Y debemos aprender a discernir qué espíritu me está moviendo y cómo responder, es decir, para acoger el bueno y rechazar el malo. Esta es la esencia del discernimiento que viene muy detallada en los padres de la Iglesia, como en Casiano, Evagrio, San Bernardo y tantos otros. Entonces, San Ignacio continúa y se concentra en examinar el buen espíritu y el mal espíritu, su origen, su cualidad, es decir, su bondad o su malicia, y su dirección, a dónde me llevan. Y cuando llega el momento de responder a esa emoción espiritual, siguiendo a San Bernardo, o sea, no se detiene tanto a analizar de dónde vienen, que ya lo ha hecho, sino si viene de uno mismo, del exterior, una mezcla de ambos, sino que San Ignacio se centra en percatarse de que aparece el impacto y cómo responder a él. Lo hace de esta forma porque la manera de actuar frente a un espíritu, venga de uno mismo o de fuera, es la misma. Por ejemplo, cuando nos mueve el mal espíritu, ya venga de uno mismo o de fuera, se debe rechazar y no consentir. Por lo tanto, lo importante es reconocer que nos llegan impactos al alma, lo que se llaman los logismoi, ¿no? Pequeños logos, ¿no? Pensamientos, afectos, palabras, mociones, impulsos, y debemos reconocerlos, discernir si son buenos o malos y aprender a responder convenientemente a unos y a otros. En las primeras 2 reglas, San Ignacio distingue 2 momentos. El primero, cuando una persona está alejada de Dios y cayendo en numerosos vicios y pecados. Y el segundo momento, cuando una persona se decide a luchar por estar cerca de Dios y a tener vida cristiana. San Ignacio dice que el primero es el que va de mal en peor y el segundo el que va de bien en mejor subiendo. Muy interesante estas expresiones. En el fondo, San Ignacio se está fundamentando en el principio filosófico que dice quid qui recipitur ad modum recipientis recipitur. Es decir, lo que se recibe según el modo de ser del recipiente. La gracia de Dios se recibe en el modo de nuestro estado espiritual. Como enseñó Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es decir, dependiendo de qué situación te encuentres, si estás pues perdido y no te interesa la vida espiritual, o si ahora estás luchando por ser buen cristiano, según ese estado de vida recibirás las mociones de una u otra forma. En primer lugar, San Ignacio señala primero que cuando una persona se encuentra lejos de Dios, es decir, de pecado en pecado, esclavizado por distintos vicios,
El mal espíritu le propone como algo atractivo las cosas más sensuales y grotescas, como si aparentemente le fueran a dar la felicidad, y le intenta desviar de Dios. Ahora, en todo ello se percibe una cierta agitación e intranquilidad interior. El mal espíritu lo único que busca es que la persona permanezca en el vicio y en el pecado. Es un clásico que alguien cuando va a empezar su vida cristiana o va a ir a un retiro, empiece a llegar un montón de excusas o de formas o de pensamientos para alejarte de eso. Ahora, en cambio, el buen espíritu usa el modo contrario. Cuando una persona tiene una vida superficial, egoísta, vanidosa, le hace sentir un vacío existencial, como una falta de satisfacción y le punza la conciencia. Como diría San Pablo, es una tristeza según Dios, del hombre que sufre por estar alejado de Dios. En nuestro mundo de hoy, muchas personas reconocen a Dios por el vacío existencial que sienten al tener una vida superficial y materialista. El buen espíritu nos grita en el corazón a través de ese vacío e insatisfacción. Algunas veces me han dicho, siento que el mundo me ha engañado. Sí, es el engaño del mal espíritu, pero el buen espíritu te señala el buen camino. Bueno, en segundo lugar, y ahora sí, cuando una persona va de bien en mejor, intenta vivir cerca de Dios, luchar contra sus pecados y practicar la fe, el mal espíritu intenta impedir esos buenos propósitos, inquietando el alma, haciéndonos sentir desolación, dolor y tristeza interior. En cambio, el buen espíritu nos da ánimos y fuerzas, consolación y paz, para seguir adelante con alegría. Una persona que va de bien en mejor es la que intenta crecer en el amor de Dios, en caridad, intenta luchar por hacer oración. Puede ser que todavía esté luchando con el pecado mortal, pero está verdaderamente arrepentido y tiene un propósito de seguir luchando con la gracia de Dios. Puede suceder, por ejemplo, como decíamos, que una persona decide ir a un retiro por primera vez, o se decida vivir en gracia, o quiere empezar a ir por la parroquia. Entonces, el mal espíritu se hace sentir como diciendo, ¿para qué vas a ir a un retiro? Eso es perder el tiempo. Ir a la iglesia, no, eso es de viejas, ya nadie practica y te llena el corazón de pereza, produce división con una persona a la que quieres, te hace estar intranquilo, te trae recuerdos dolorosos del pasado y te hace imaginar numerosos placeres para distraerte, cualquier cosa para desviarte de tus buenos propósitos. En cambio, el buen espíritu, cuando decides ir a un retiro, tomarte más en serio la vida cristiana, te llena de ilusión y alegría por estar cerca de Dios y de participar de un retiro, de un medio de formación. Te hace ver todo lo bueno que hay detrás de una vida de lucha cristiana, te invita a ser humilde y paciente contigo mismo y te llena de esperanza. Como ves, se invierten los papeles del mal espíritu y del buen espíritu dependiendo de si estás desarrollando una vida superficial y de pecado, resignado a una vida vacía y sin un propósito elevado, o si estás resuelto a vivir como buen cristiano, cerca de Dios, luchando por dejar el pecado y crecer en el amor. Bueno, esta primera distinción es importante conocerla porque es muy común que sucedan estas cosas al comienzo de la vida espiritual y muchas veces uno no se entiende. ¿Por qué algunas personas que han tenido una experiencia de Dios, pasado un tiempo, se dan por vencidos? Pues quizás sea por un desconocimiento de la vida espiritual y de este arte del discernimiento. En cambio, estas pistas que nos da San Ignacio de manera tan clara y sencilla nos ayudan a saber reconocer qué es el mal espíritu, el que no quiere que me acerque a Dios, a la iglesia, y así nosotros vemos que el buen espíritu, en cambio, es el que nos invita a seguir adelante con alegría y esperanza. Porque el buen espíritu da consolación al alma y nos impulsa a mejorar. Pero el mal espíritu nos trae desolación y nos quiere quitar la alegría y el consuelo con mentiras, razones aparentemente buenas y engaños. Algo para tener en cuenta es que la consolación que causa el buen espíritu o la desolación que nos causa el mal espíritu nos traen pensamientos que son contrarios. O sea, los movimientos afectivos, la consolación del buen espíritu, la desolación del mal espíritu, dan lugar a pensamientos. Es decir, cuando estoy en consolación, el buen espíritu trae pensamientos de cómo amar más a Dios, de cómo crear a los demás, nuevas formas de hacer apostolado, de servir, de luchar por crecer en la virtud. En cambio, cuando estoy en desolación, los pensamientos son dañinos y nos llevan a ver nuestra vida sin esperanza, todo oscuro, te mueve a dejar tus resoluciones, a no encontrar sentido en nada, a pensar que todo da igual.
Porque, como dice San Ignacio, dice, porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Por eso, y ahora intentando resumir, es importante saber qué tipo de pensamientos me vienen en la consolación y en la desolación para aceptarlos o rechazarlos. Ahora, queremos señalar resumidamente las señales o signos por los que podemos reconocer al buen espíritu y al mal espíritu que suelen influir en una persona que está intentando estar más cerca de Dios, luchar contra el pecado y quiere progresar en la vida espiritual cristiana. Por las reglas de segunda semana se dice. San Ignacio habla de la consolación espiritual que trae el buen espíritu y de la desolación que trae el mal espíritu. El buen espíritu causa en nosotros la consolación espiritual, como una emoción interior en la que nos inflamamos en el amor de Dios, de dolor de amor por nuestros pecados, de deseos de servir, con un aumento de fe, esperanza y caridad, y atraídos a las cosas celestiales con paz. Ahora, ¿cuáles son las señales del buen espíritu cuando uno intenta estar cerca de Dios y llevar una vida cristiana? Es decir, ¿cómo reconocer las emociones e impulsos del buen espíritu? ¿Qué signos lleva consigo la consolación espiritual? Señalemos algunos criterios y frutos para sentir y conocer al buen espíritu. Vamos a ver, ¿cuáles son las señales del buen espíritu? Para que tú y yo sepamos reconocer lo que viene de Dios. La primera, la paz interior. Es una señal clara del Espíritu de Dios, porque Jesús es el príncipe de la paz. Y cuando interviene con su Espíritu se conoce por la paz, la quietud, la suavidad, la armonía y la serenidad interior. En segundo lugar, la alegría y el gozo espiritual. O sea, no se trata tanto de un estado de euforia, ni de un subidón de adrenalina, ni una alegría superficial y pasajera, sino lo que viene de Dios te da una profunda alegría llena de paz, que es suave, estable, llena de consuelo. Es una alegría que te sacia, pero a la vez te invita a buscar más. El gaudium compache, la alegría llena de paz, que no se puede comprar con dinero ni conseguir con nuestras propias fuerzas, sino que es un don del Espíritu Santo a aquellos que viven unidos a Dios. En tercer lugar, el alma se inflama en el amor a Dios. O sea, del buen espíritu viene un gran deseo de amar a Dios, de agradarle con nuestra vida, de hacer su voluntad, de querer corresponder a tanto amor y misericordia que recibimos de nuestro buen Dios. O sea, nos lleva a amar a las criaturas por Dios y nos evita hacer un ídolo de las cosas. Unas señales que, como reconocemos un deleite interno que llama y atrae a las cosas celestiales, pues a la oración, a la Biblia, a participar de la vida de la iglesia, al servicio a los demás. O sea, el buen espíritu te atrae a las cosas de Dios, te inflama en el amor de Dios. Otra señal es un aumento de esperanza, de fe y de amor. La consolación del Espíritu de Dios acrecienta en nosotros la esperanza, la misericordia de Dios, que puede sanar nuestro corazón. La esperanza de que seamos santos a pesar de nuestras miserias. La esperanza de sacar adelante los proyectos apostólicos y la esperanza de llegar un día al cielo. Aumenta la fe en aceptar el amor y la revelación de Dios y de reconocer a Dios. Y aumenta el amor, deseando el bien del amado, perfeccionando nuestro amor. El amor al prójimo es una señal clara del buen espíritu, porque como dice la primera carta de San Juan, quien ama a su hermano permanece en la luz. Otra señal del buen espíritu es una luz en la mente, con la que conocemos a Dios, el hombre y el mundo con mayor claridad. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Es como una inspiración al entendimiento, una amable luz, como diría San John Henry Newman, que nos concede sabiduría para ver nuestra vida con visión sobrenatural, ¿no? Darte cuenta de las verdades de fe y de una verdad de nuestra propia vida, una luz en la mente. Otra es, te lleva el buen espíritu a cuidar la vocación particular de cada uno y a cumplir con las buenas resoluciones. O sea, lo que viene de Dios te lleva a vivir mejor tu vocación, a ser fiel a los compromisos adquiridos, especialmente en las situaciones complicadas, porque Dios no se contradice y por eso no viene de Dios aquello que nos aparta de nuestra vocación particular, especialmente cuando nos hemos comprometido en el sacerdocio, la vida consagrada o en el matrimonio. Otra señal del buen espíritu son las lágrimas de amor, por nuestros pecados o por meditar la pasión de Cristo. El buen espíritu nos mueve al dolor de amor por no haber correspondido a un Dios tan bueno y por haberlo ofendido. No es un dolor triste y sin esperanza, sino una contrición que nos hace dolernos por nuestros pecados, pero que nos invita a levantarnos con esperanza, dolor de amor. Otra señal del buen espíritu es vivir en verdad, siendo sinceros, transparentes y honestos.
Dice Kempis, la gracia anda sin doblez, no pretende engañar. Es decir, el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad y siempre nos mueve a decir la verdad, a ser auténticos con nosotros mismos y con los demás, a llevar una vida coherente y honesta. Otra señal del buen espíritu es la humildad y sencillez en conformidad, como dice San Ignacio, con Cristo humilde, pobre y crucificado. O sea, una señal clara del buen espíritu es la humildad, la mansedumbre, el olvido de sí, la mortificación interior. Como diría Santa Teresa de Jesús, la humildad es andar en verdad. Es el pobre de espíritu, Anahuín, que se siente necesitado de Dios y le lleva a desconfiar de sí mismo y a confiar en Dios. La humildad cristiana entendida, como diría Santo Tomás de Aquino, en un cierto laudable rebajamiento de sí mismo y un reconocimiento de nuestra pobreza frente a nuestro Señor y de reconocer nuestra dignidad como hijos de Dios. Es decir, el buen espíritu nos mueve a ser humildes con Dios y con los demás, a ser sencillos en las formas y a vivir la pobreza y el desprendimiento cristiano. Y una señal clara de que algo viene del buen espíritu es que siempre está en comunión con la Sagrada Escritura, con la tradición y el magisterio de la Iglesia. O sea, creemos en Dios que se revela y que no puede engañarse ni engañar. Por tanto, cuando la Iglesia enseña una verdad en materia de fe y moral, es infalible. Y el buen espíritu siempre va en conformidad con la Iglesia. El Espíritu de Dios nos lleva siempre a, como diría San Ignacio, sentir con la Iglesia. Por tanto, estas son algunas señales del buen espíritu. Pero además es de gran utilidad saber que solo es de Dios dar consolación sin ninguna causa precedente, llevando al alma toda al amor de Dios. Y es que Dios no puede ser retenido o movido por nosotros. Es decir, como decíamos antes, sabemos que una emoción viene de fuera porque no podemos provocarla ni controlarla. Como deseamos conocer la voluntad de Dios, esta regla sirve para reconocer algo que solo viene de Dios y descartar la ilusión del mal espíritu. Es la conducta acostumbrada propia de Dios con el alma, para dejar claro que es Él, y es que entra y sale sin que el alma se cause alguna emoción interior. Es decir, sin que nosotros hayamos provocado esa consolación con movimientos de nuestro entendimiento o nuestra voluntad. O sea, y lo que viene del buen espíritu mueve la totalidad del alma hacia Dios con toda la mente y todas las fuerzas. Este signo es muy importante y útil para reconocer lo que viene de Dios. Son esas veces en las que sin ningún motivo o causa nos viene una consolación al alma que nos mueve el amor de Dios con toda nuestra persona y con todas nuestras fuerzas. Eso viene de Dios. Como decía San Ignacio otra vez, en Ejercicios Espirituales 330, solo es de Dios dar consolación sin ninguna causa precedente. Bueno, continuando, para probar que un espíritu es bueno, es necesario que el principio, el medio y el fin sean buenos. Esto es muy importante. O sea, especialmente debemos examinar nuestros proyectos apostólicos y nuestros deseos. Es decir, si percibimos que los pensamientos que nos inspiran acaban en algo que enflaquece, inquieta, quita la paz, la quietud o turba el alma, es señal clara de que no es del buen espíritu. O también puede llegarnos una inspiración aparentemente buena, pero luego nos lleva a la soberbia o a la impaciencia. A veces pueden llegar pensamientos de cosas que parecen buenas, por ejemplo, hacer oración, realizar un apostolado, un sacrificio, pero luego comprobamos que al final nos causa inquietud y turbación y nos lleva al orgullo o a la vanidad espiritual. Pues es señal de que no es de Dios, porque para que algo venga de Dios, como dice San Ignacio, tiene que ser bueno en el principio, en el medio y en el final. A ver, por ejemplo, en cuanto al principio, imagínate, si tengo un deseo de intimidad con Dios, debo pensar si lo hago por estar con Dios o por escapar de los demás. En cuanto al medio, detectamos al mal espíritu si cuando estamos orando vienen sentimientos de vanacomplacencia, como el fariseo de la parábola, que me lleva a despreciar a los demás. Entonces veo que el medio no está conforme al espíritu de Dios. En cuanto al fin, es necesario examinar a dónde me lleva. Es decir, si este deseo de intimidad y de oración me lleva a hacerme la víctima, a autocomplacerme y a engrandecer mi ego, eso no es de Dios. En cambio, si este deseo de oración pues me lleva al fin, que es a la entrega generosa, al olvido de mí mismo, a ser humilde, a amar y a servir, eso es de Dios. Y otra señal para reconocer al buen espíritu, y esta es muy interesante, es que el buen espíritu toca al alma dulce, leve y suavemente, como una gota entra en una esponja, con ternura, porque Dios es un caballero que respeta nuestra libertad, y es todo dulzura y suavidad. El buen espíritu entra en nuestra alma
con silencio, como en su propia casa a puerta abierta, como dice San Ignacio. Bueno, estas señales del buen espíritu son muy interesantes. Es decir, cuando veas que te impactan una emoción, un pensamiento, un logismoi, ¿no? En tu alma, en tu corazón, pues mira estos frutos, la paz interior, la alegría y el gozo espiritual, si el alma se inflama en amor a Dios y en atraerte a las cosas de Dios, si hay aumento de esperanza, de fe y de amor, si es una luz en la mente, si te invita a vivir mejor tu vocación, si te da lágrimas de amor, dolor de amor por tus pecados, si te invita a vivir en verdad, a ser auténtico, si te hace humilde y sencillo, y si está en conformidad con la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia, pues son señales del buen espíritu. Y si además examinas el principio, el medio y el fin, pues te puede dejar claro que algo viene de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo debemos responder al buen espíritu? Aceptar y acoger. Es decir, cuando reconocemos que una emoción, afecto, pensamiento, inspiración viene del buen espíritu, debemos acogerlo con docilidad y prontitud, permitiendo que Dios guíe nuestros pasos y dejando que nos impulse y ayude a crecer en amor y en virtud. Es decir, en consolación espiritual, es decir, cuando nos está moviendo el buen espíritu, es el momento de tomar resoluciones o hacer elecciones en nuestra vida, porque somos guiados por el buen espíritu y pensamos nuevas formas de corresponder a Dios. Es cuando debemos tomar fuerzas, cuando llegue el momento de la desolación. Ahora bien, cuando recibimos la consolación espiritual, debemos ser humildes, dice San Ignacio, y reconocer que es un don de Dios, para no caer en la vanidad y evitar caer en errores. Y errores como cuáles, por ejemplo, la excesiva confianza en uno mismo, la indiscreción, hacer las cosas sin discreción, sin medida, en dar lecciones a los demás, en acometer obras apostólicas que exceden nuestras fuerzas, sin discreción. Es decir, pero tenemos que aprovechar para ser humildes. Es decir, cuando recibimos la consolación del buen espíritu, debemos acogerla siempre, pero humillarnos y abajarnos, kenosis, ¿no? Dando gracias a Dios por el don que nos da para avanzar en la vida espiritual y crecer en el amor. El profeta Amós dice, Amós 5:14 dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis y así sea con vosotros el Señor. Aborreced el mal y amad del bien y poned juicio en la puerta. Es decir, debemos buscar el buen espíritu y poner discernimiento en la puerta de nuestro corazón para amar el bien y aborrecer el mal. Es importante no solo buscar el bien, sino amarlo, dice el profeta, poner nuestro corazón en el buen espíritu, acogerlo. Pues no solo consiste en reconocer el buen espíritu, como estamos diciendo, sino ámalo, acógelo y actúa según su emoción. En todo este proceso de discernimiento es importante aclarar que nos referimos a la consolación espiritual y no a una simple consolación no espiritual, física o psicológica, aunque pueden tener relación y ser un trampolín para la consolación propiamente espiritual. Es decir, somos cuerpo y alma en la unidad de la persona y la salud física, los sentimientos y la psicología afectan a la vida espiritual y pueden ser un vehículo para la consolación espiritual. Pero no se debe reducir la consolación espiritual a meros sentimientos o estados psicológicos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la consolación espiritual nos levanta el ánimo y nos trae alegría y paz en referencia a la fe y a la búsqueda de la voluntad de Dios. Son alegres y edificantes movimientos del corazón que impactan de forma directa e inmediata en nuestra vida de fe y en la realización de la voluntad de Dios. Esto es importante aclarar. Nos estamos refiriendo a la consolación espiritual, que tiene que ver de forma directa e inmediata con la fe y la realización de la voluntad de Dios. Algunas experiencias felices nos pueden causar consolación. A ver, como visitar un lugar de belleza natural, el ejercicio físico, escuchar música inspiradora, una alegría familiar o amorosa, y nos dan una sensación de bienestar y alegría. Estas cosas están bien, pero cuando dejamos de experimentarlas, la consolación cesa. En cambio, la consolación espiritual está en relación con la fe. No la podemos producir ni controlar. Solo podemos recibirla como un don de Dios. Bueno, en el fondo, la vida espiritual consiste en dejarse llevar por el Espíritu de Dios, siendo dóciles a los movimientos y a las inspiraciones del buen Espíritu que nos guía y conduce a la santidad. Por eso es tan importante acoger al buen Espíritu. Es quizá lo más difícil y a la vez lo más esencial de la vida espiritual, esa capacidad de reconocer y secundar las mociones del Espíritu Santo. Como decía Madre Teresa de Calcuta, ser un lápiz en manos de Dios.
Ese era su secreto, decía Madre Teresa. Cuando acogemos y respondemos a una gracia o inspiración del Espíritu Santo, detrás vienen otras muchas gracias. Pero si la rechazamos y no la acogemos, perdemos también muchas otras gracias que vendrían detrás. Por eso dice Jesús en el Evangelio, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso debemos pedir la gracia de reconocer el movimiento del buen espíritu y la docilidad para responder con prontitud y diligencia. Este es el arte del discernimiento. Ahora, por otro lado, está el mal espíritu, que trae consigo la desolación espiritual. Recuerda que estamos en un combate, el buen espíritu, el mal espíritu. La Biblia nos enseña que hay ciertos enemigos invisibles de nuestra vida espiritual que luchan contra nosotros y que tenemos que rechazar. Así aparece especialmente en Orígenes, que dice Orígenes sobre los principios. La Escritura nos enseña que hay ciertos enemigos invisibles que luchan contra nosotros y contra quien se nos ordena armarnos. Aparece por todas partes. Por tanto, ¿cuáles son las señales del mal espíritu cuando intento luchar por estar cerca de Dios y crecer en la virtud? Es decir, ¿cómo reconocer ahora los movimientos e impulsos del mal espíritu? ¿Qué signos lleva consigo la desolación espiritual? En el estado de desolación, pues se experimenta temor, angustia, búsqueda de distracciones, inquietud, dudas, falta de sentido de todo, resentimientos. Ahora vamos a señalar algunos criterios y frutos para reconocer, como dice el Papa Francisco, la presencia de estos elementos tóxicos y desenmascarar el mal espíritu. ¿Cuáles son las señales del mal espíritu? Primero, la turbación, la inquietud y la agitación interior. El mal espíritu se reconoce porque perturba e inquieta el alma con varias agitaciones y tentaciones, quitándole la quietud del alma y la paz interior. Son movimientos que agitan, mezclados de tentaciones que inquietan. Segunda señal, la oscuridad del alma, como una tiniebla que va acompañada de desazón, temor y angustia. El mal espíritu nos nubla el entendimiento para que no seamos capaces de ver con claridad y entender a Dios o lo que nos está sucediendo. Es cuando dices, no veo nada, no encuentro sentido. Es como una penumbra que nos llena de confusión y desesperanza y nos induce al error. Otra señal es la tristeza espiritual, el abatimiento y el desconsuelo sin motivo ni causa aparente, como el que vive aparentemente lejos de Dios y sin sentido. O sea, el mal espíritu se mofa diciendo, ¿dónde está Dios? Como dice el Salmo. La desolación te llena de tristeza, de desánimo y deja el alma con una sensación de vacío interior. El mal espíritu nos pone muchas veces en tristeza sin saber muy bien por qué nos sentimos tristes. Es como una pérdida del gozo por vivir cerca de Dios y de servir a los demás que te mueve a vivir apesadumbrado. Es decir, la tristeza tiene varias causas, como por ejemplo examina muy bien Casiano en las colaciones, pero reconocemos que especialmente viene del mal espíritu cuando no hay ninguna causa o motivo que la produzca y nos llenamos de una angustia súbita y sin causa. O sea, en este sentido, a ver, hay tristezas provocadas por causas físicas o psicológicas que puede utilizar el enemigo para conducirte a la desolación espiritual. O sea, nosotros nos referimos a la tristeza sin causa aparente como señal del mal espíritu. Bueno, otra señal del mal espíritu es la tibieza, la desgana, la pereza, como un estado de enfriamiento general y desgana para obrar, sin fervor y como que te lleva al desaliento. Es como una falta de entusiasmo por la vida y aparece como una dejadez de la vida espiritual, sin un deseo de mejorar, de crecer en el amor y de luchar por ser virtuosos. Otra señal del mal espíritu es la invitación a cosas bajas y terrenas, como la sensualidad, la comodidad, la gula, la ropa de forma excesiva, ejerciendo como cierta fascinación por las cosas más mundanas. Es el deseo desordenado a la comida, a la comodidad o a la sensualidad. O sea, el mal espíritu nos mueve a la gratificación del cuerpo de maneras diversas y con los recuerdos bajos del pasado, la diversión y pérdida de tiempo en conversaciones superficiales, internet o redes sociales, procrastinación. Hoy es muy común que cuando vas a ir a rezar, pues por ejemplo, sientes una invitación interior a que te atrae a navegar por redes sociales y a perder el tiempo en trivialidades, ¿no? Bueno, otra señal del mal espíritu es como que nos mueve a vivir sin fe, sin esperanza y sin amor. O sea, el mal espíritu comienza socavando la fe y procura traernos desconfianza de todo. O sea, duda de la presencia de Dios y te preguntas, ¿no me están engañando? Como si fuera una ilusión.
y se empieza a dudar de la autenticidad de toda la vida y de las decisiones tomadas. La desolación causa desesperanza de salir de ese estado y se ve a uno mismo como un fracaso total. Y además el alma movida por el mal espíritu se encuentra con el corazón frío en el amor, incapaz de sentir la presencia de Dios. O sea, especialmente claras son las señales del mal espíritu cuando me mueven a la falta de amor, cuando me mueve el odio, el resentimiento, a la envidia, a los celos, a la venganza. Y la última señal clara del mal espíritu es que te lleva a la desesperación. Eso es claro del mal espíritu. Otra señal del mal espíritu es la división, el enfrentamiento, la enemistad, especialmente con las personas que tenemos más cerca. Es decir, una señal clara del mal espíritu es generar división. Diablo significa división. División en la familia, en el matrimonio, en las amistades, en la iglesia. Es consecuencia de la falta de amor. O sea, es propio del mal espíritu inspirarte a juzgar a los demás, haciéndote ver lo malo de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de tus compañeros de trabajo, y te mueve a qué, a la división, a la discordia, a la soberbia espiritual frente a los demás. División. Es una señal clara. Y otra señal por la que reconocemos al mal espíritu también es que no va en conformidad con la Sagrada Escritura, con la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y el mal espíritu, es interesante también reconocer la forma en la que actúa, porque el mal espíritu toca el alma agudamente y con sonido e inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre la piedra, porque la manera de obrar del mal espíritu es como punzante y con turbación, te molesta. Es cuando sientes que te está impactando y moviendo algo, pero como violentando tu paz y tu libertad. Ahora, el mal espíritu no aparece normalmente de forma extraordinaria, con cuernos y posesiones, sino de forma más sutil y escondida, y generalmente afecta a los movimientos del corazón. Por eso es importante saber que el mal espíritu no solo te invita a cosas bajas y terrenas, que son males morales, sino que muchas veces te mueve a un bien aparente para luego llevarte al mal. Son cosas que se te presentan como buenas y apetecibles, pero luego te engaña y te hace daño. A ver, un ejemplo así sencillo sería una persona diabética a la que le ofrecen una tarta de chocolate. Le resulta apetecible y le atrae, pero luego le puede dañar gravemente. Por eso es importante saber cómo actúa el mal espíritu para rechazarlo. Y por eso hay que saber los engaños del mal espíritu. Hay tres metáforas, que fantástico, que utiliza San Ignacio para descubrir la acción engañosa del mal espíritu, que es el padre de la mentira, como dice Jesús, que su único propósito es dañar espiritualmente a la persona. Son tres metáforas de los engaños del enemigo que son muy sugerentes y útiles en la vida espiritual como para reconocerlos y contrarrestarlos de la manera más eficaz. El demonio nos va a intentar engañar especialmente de tres maneras. ¿Cuál es la primera metáfora que propone San Ignacio en los ejercicios espirituales? Puntos 325 y siguientes. Bueno, la primera dice: el enemigo actúa como una mujer histérica cuando riñe con un varón. Así lo dice San Ignacio, ¿no? Es, si el hombre se planta, dice, la mujer pierde el ánimo. Pero si el hombre le deja espacio sin hacerle frente, se vuelve cada vez más histérica, agresiva y crecida, se va creciendo. Es decir, cuando nos estamos ejercitando en las cosas espirituales, estamos vigilantes y sentimos la emoción del mal espíritu, si nos plantamos rápidamente contra el enemigo, este pierde el ánimo y huye. O sea, como dice el Papa Francisco, con el demonio no se dialoga. En cambio, cuando la persona que sufre tentaciones se llena de temor, pierde el ánimo, dice San Ignacio, no hay bestia tan feroz como la malicia del demonio. Es decir, cuando te vienen remordimientos por un pecado pasado, un pensamiento de amargura por una herida que sufriste, te vienen invitaciones a la sensualidad o a la mentira, o a dejar la oración, si te planta rápidamente al demonio, este huye. Pero si le dejas espacio y te desanimas, no hay enemigo más feroz que trate de hundirte y desesperarte. Y de un fuego provoca un incendio. Debemos evitar lo que se llama el efecto bola de nieve, es decir, no dejar que comience a rodar. El momento clave para resistir las tentaciones del enemigo es cuando éstas comienzan. Como dice San Pablo, no dejéis resquicio al diablo. Es mejor cortar la tentación en cuanto se reconozca, porque el enemigo es esencialmente débil frente a Dios. Muchas veces se ha puesto esta metáfora, sucede como con los niños más pequeños, los niños malcriados, que estos, si te muestras firmes con ellos, dejarán de actuar con petulancia, ¿no? Y de esas formas.
Por eso es tan importante esa actitud de firmeza y actuar rápido contra el mal espíritu. Segunda metáfora, el mal espíritu actúa como la hija de un buen padre enamorada de un vano enamorado, dice San Ignacio. Es decir, una joven enamorada de una persona que no le conviene, que quiere que lo lleve en secreto, porque si descubre sus depravadas intenciones a su buen padre, fácilmente le podrá ayudar a salir de esa relación inconveniente, hoy diríamos tóxica. Pues de igual forma, cuando el enemigo trae sus astucias y persuasiones, quiere que se lleven en secreto, porque si se descubren al confesor o a una persona espiritual, fácilmente revela sus engaños y entonces le puede ayudar a salir. Es la tentación de vivir en la mentira, en la doblez, en no ser auténticos, en no decir la verdad. San José María lo llamaba la tentación del demonio mudo, que te induce a no hablar ni decir la verdad cuando estás siendo tentado. Bueno, y la tercera metáfora del mal espíritu es como un capitán y caudillo que busca el punto más débil del castillo para atacar. O sea, me encanta el lenguaje bélico de San Ignacio. Es decir, el demonio siempre busca tu punto más débil. O sea, y te tienta en las heridas. Y así nos ataca con sus engaños y tentaciones. Es un sinvergüenza. Es cuando el mal espíritu te trae a la mente esa herida del pasado, o ese fracaso, o un desamor que te hizo sufrir, para intentar hacerte daño donde más te duele. O te trae a la memoria un pecado que cometiste para llevarte a la desesperanza. O sea, es preciso conocer nuestro punto débil, nuestras heridas, para andar prevenidos, porque el mal espíritu vendrá por ahí. Entonces, cuando ya lo sabemos, sabemos cómo actuar y podemos como seguir ese impulso del buen espíritu y no el mal espíritu, porque él viene a las heridas. Entonces yo lo reconozco y entonces actúo de manera contraria. Como vemos, es propio el mal espíritu entrar en nuestra alma muchas veces sub angelo lucis, bajo ángel de luz, dice San Ignacio citando la segunda carta a los Corintios. Y el mal espíritu se hace pasar por un buen espíritu, trayendo buenos y santos pensamientos y después poco a poco nos va llevando hacia sus engaños encubiertos y perversas intenciones. Por eso recordemos que para probar que un espíritu es bueno es necesario que el principio, el medio y el fin sean buenos. Por eso, como dice Proverbios, hay caminos que al hombre parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Es decir, puede suceder que el mal espíritu, por ejemplo, te sugiera hacer una obra de apostolado para ayudar a los demás, pero luego intente llevarte a la vanidad, a la soberbia, a descuidar tus obligaciones, produciendo división en tu familia. O, por ejemplo, el mal espíritu te infunde una falsa compasión con una persona del sexo contrario aparentemente necesitada para hacerte caer en la infidelidad. O el buen espíritu te mueve a buscar la santidad, pero el mal espíritu se introduce moviéndote a hacerlo de forma intempestiva, con impaciencia, descuidando tus obligaciones de Estado, despreciando las cosas pequeñas y buscando la estima de los demás. Es decir, el Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior y la tentación que conduce al pecado. En cambio, cuando el buen espíritu, perdón, no solo está al inicio, sino también en el medio y en el fin, nos inclina ¿a qué? Al amor a la cruz, a la conformidad con la voluntad de Dios, al servicio humilde y a perseverar en la oración. Son señales claras de que el buen espíritu está al principio, en el medio y al final. A ver, un ejemplo lo encontramos en el Evangelio, cuando los samaritanos no reciben a Jesús en su pueblo. Entonces Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Ellos se sienten movidos por un deseo de aparente defender a Jesús, pero en realidad les mueve también el deseo de venganza. Jesús les reprende diciendo: ¿no sabéis de qué espíritu sois? Como diciéndoles: oye, tenéis que examinar y daros cuenta de que no se está moviendo el buen espíritu, que no quiere el odio y la venganza, sino que quiere misericordia y salvación para todos. Este ejemplo, por ejemplo, recoge Scaramelli y Santo Tomás en la Catena Aurea. Es importante hacer notar que nos referimos a la desolación espiritual, no a la desolación no espiritual, producida por causas físicas o psicológicas. Como dijimos antes, con la consolación, la desolación espiritual es una pesadumbre afectiva que infunde tristeza y agota nuestra energía para vivir, pero se llama espiritual porque se refiere a todo aquello que tiene que ver directa e inmediatamente a la fe y a la búsqueda de la voluntad de Dios. Es decir, cuando un desánimo afectivo me lleva a sentir abandono de Dios, a dudar de su presencia, o una idea de no ser llamado a la vida de oración y a la comunión con Dios. Es decir, la desolación no espiritual,
La podemos experimentar por causas físicas, si nos extralimitamos y no cuidamos la alimentación, si no descansamos lo suficiente o pasamos por una enfermedad física. Si este proceso continúa, es verdad, nos puede llevar a una pesadumbre de base física. Pues lo mismo puede suceder también con nuestros estados emocionales, porque la ansiedad o la depresión puede afectar a toda nuestra vida, porque somos una unidad. Pero puede tratarse de una desolación de base psicológica. Estas desolaciones no espirituales no tienen una referencia inmediata y directa a la fe, y en este sentido no son espirituales, aunque no quiere decir que carezcan de importancia. La desolación no espiritual, con base física o psicológica, como unos meses sin descansos o estrés elevado o grandes disgustos, pues pueden construir o constituir, perdón, un terreno fértil para la desolación espiritual. O sea, nosotros estamos examinando la desolación espiritual en referencia directa e inmediata a la fe, animando a cuidar los otros aspectos de la persona. Ahora, nos enseña San Ignacio que la desolación espiritual, cuando te pase, viene de tres causas principales. Esto está en Ejercicios Espirituales 322. La primera causa de la desolación dice que es por nuestra pereza o negligencia en nuestros ejercicios espirituales. La primera, cuando dejamos nuestra oración, nuestras normas de piedad, etcétera. La segunda causa de la desolación es para probar lo que tenemos en el corazón y si seguimos a Dios sin que nos dé consuelos y gratificaciones afectivas. Interesante esto, ¿no? Pues cuando tenemos consolación todo es fácil. Ahora, cuando hay desolación puede probar que nuestro amor, nuestra rectitud e intención es más verdadera. Y la tercera causa de la desolación es que dice para que tengamos conocimiento interno de que todo es don y gracia de Dios y no caigamos en la excesiva confianza en nosotros mismos y en la vana complacencia o soberbia cuando estamos en consolación. Interesante, ¿no? En el fondo es para hacernos humildes y no llenarnos de autoconfianza y saber que todo es don de Dios. Bueno, estas posibles causas de la desolación pues nos dan una pista sobre dónde debemos poner el remedio. Por eso es importante también el origen y luego cómo responder. A ver, por ejemplo, si estoy desolado, examino mi corazón y puedo comprobar, por ejemplo, pues mira, que he juzgado a una persona, o que he dejado la oración, o que no frecuento los sacramentos, o que tengo un resentimiento interior frente a alguien que he consentido. En ese caso, pues la causa puede estar en la pereza o descuido de mis deberes espirituales, o puede estar en una falta de caridad. ¿Qué haré? Pues deberé humillarme, pedir perdón a Dios y ser diligente con mis ejercicios de piedad o arrepentirme de una falta de caridad. O a lo mejor puedo estar apegado a los gustos espirituales de una adoración o de una hora santa y Dios quiere que profundice en mi vida espiritual para que no se fundamente en los afectos y entonces ahí llega la desolación y yo pongo el remedio con la perseverancia, con la búsqueda más sincera del amor de Dios. Es decir, examinar la causa nos puede ayudar a poner el remedio adecuado. Ahora, ¿cómo debemos actuar frente al mal espíritu? Bueno, ¿cuál sería la guía de actuación en la desolación espiritual? Y esto es muy interesante porque cuando estás en desolación necesitas decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, en primer lugar, rechazar y lanzar la acción del enemigo. Como dice San Ignacio, es decir, al mal espíritu hay que rechazarlo al instante, sin dialogar con él, para no caer en sus trampas y engaños. En desolación se experimenta una gran debilidad que no se puede hacer desaparecer de un soplo, sino que se debe resistir con la gracia de Dios, pacientemente, sabiendo que el hermoso tiempo de la primavera de la consolación volverá. Es decir, paciencia y resistir. Cuando somos tentados o movidos por el mal espíritu, San Ignacio nos recomienda hacer el oppositum per diametrum, es decir, hacer lo diametralmente opuesto, para no dialogar con el enemigo y convertir la tentación en una oportunidad para un crecimiento en virtud. Es decir, si me llega una tentación de ira, de cosas bajas, de juicio sobre los demás, de impaciencia, haré todo lo contrario. Actos de mansedumbre, de amor, de templanza, de decir cosas buenas de los demás. Incluso, para simplificar la respuesta, cuando sienta la tentación, puedo aprovecharla como un despertador para hacer actos de amor a Dios, de servicio, de humildad, decir Jesús, te amo, besar una imagen de la Virgen, hacer un acto de humildad o de servicio. Y al responder así a la tentación, con el oppositum per diametrum, el enemigo huye y terminamos avanzando más rápido en la vida espiritual. Por eso me parece fantástico este consejo de San Ignacio. Recuerden, desolación, oppositum per diametrum, hacerlo diametralmente opuesto. Dicho esto, cuando nos encontramos en desolación, la norma que San Ignacio nos señala es, en tiempos de desolación, nunca hacer mudanza,
ni cambiar los buenos propósitos que habíamos resuelto vivir en tiempos de consolación del buen espíritu. Es decir, porque cuando estamos en el estado afectivo de la desolación, pues que nos vienen pensamientos de dejar las cosas buenas y los propósitos que hicimos de amar y servir a Dios en consolación. Se nos recuerda que en desolación es importante ser pacientes y seguir con las determinaciones que teníamos. En tiempo de desolación, el enemigo tratará de socavar los propósitos y determinaciones tomados en la consolación y tranquilidad espiritual, por lo que no debemos caer en esa trampa. Por eso, como dice San Ignacio, en tiempos de desolación, nunca hacer mudanza. Esperar pacientemente, con humildad, pedir consejo y poner los medios para salir con la gracia de Dios y saber que llegarán momentos de consolación. En tiempos de desolación espiritual se puede experimentar que la desolación presente trata de definir el pasado y el futuro espiritual. Es decir, como si nunca hubiera sentido a Dios en el pasado, como si todo fuera un engaño y que nunca se sentirá a Dios en el futuro, ni su presencia amorosa. O sea, el mal espíritu trata de engañarnos, mostrándonos un pasado sin Dios y un futuro ligado a la desolación sin fin. Es cuando te vienen pensamientos que te dicen, mira, que eres un desastre, que tu vida es un fracaso total, que no hay nada bueno. No, eso es mentira. En esos momentos debemos recordar que Dios está siempre con nosotros, que nos va forjando, que siempre tiene un plan para cada uno y que hay muchas cosas buenas en tu vida. En concreto, en tiempos de desolación, el mal espíritu insinúa una identidad entre los pensamientos de desolación y la condición espiritual y real de la persona. O sea, intenta identificarte con la desolación que sientes, como si todo fuese un sinsentido y un fracaso. Es necesario recordar que la desolación no te define y examinar el corazón nos permite separar la desolación de lo que somos. O sea, lo que te define son tus amores y que eres amado por Dios. Por tanto, en tiempos de desolación, cuando somos movidos por el mal espíritu, no es un tiempo para permanecer pasivos, sino que es un momento para tomar la iniciativa y responder con paciencia. Es decir, no te quedas pasivo, "Ay, estoy desolado y me quedo pasivo". No, tomo la iniciativa con paciencia. En la desolación hay un cambio que sí podemos hacer y que aprovecha mucho espiritualmente, y es la conversión. Es decir, no debemos cambiar nuestros propósitos o resoluciones, no hacer mudanza en ese sentido, sino cambiarnos a nosotros mismos. Es una iniciativa valiente. Dios nunca nos llama a soportar pasivamente la desolación, sin hacer nada hasta que desaparezca, sino que su llamada es a tomar la iniciativa activamente con medidas para resistir y rechazar la desolación. San Ignacio nos propone 4 medios espirituales para la batalla contra la desolación y yo creo que vienen muy bien recordarlos, que es la oración, la meditación, examinar el corazón y hacer penitencia. Así lo dice San Ignacio en Ejercicios Espirituales 319. Es decir, te lo voy a leer. Mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación, así como es en instar más a la oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Déjame detallarlos un segundo. Es decir, 4 medios espirituales contra la desolación. Primero, la oración, especialmente la oración de petición llena de humildad y de confianza en Dios. Es la actitud del que siente su miseria y se reconoce débil frente al mal espíritu, pero que se postra ante Dios con profunda humildad y suplica su misericordia y su ayuda para resistir y superar la desolación. Es decir, cuando nos embarga una sensación de impotencia y el enemigo nos insinúa que la derrota es inevitable, es el momento de suplicar la ayuda de Dios y la intercesión de los santos. Pedid y se os dará. Qué bonito y provechoso es cuando nos postramos ante nuestro buen Dios, reconociendo nuestra pobreza y suplicando su misericordia. El Señor escucha la invocación del pobre. Por tanto, frente a la desolación, primero oración y oración de petición, postrándote humildemente ante Dios, que te invita a ser más humilde y a confiar más en Él. Segundo, meditación. Meditación del amor incondicional de Dios y de la Sagrada Escritura para renovar la confianza en Dios y reavivar la fuerza espiritual. Es decir, cuando estés en desolación, pues medita el amor fiel de Dios y cuándo Dios ha actuado en tu vida. O sea, recuerda las veces en las que has sentido a Dios en tu vida y acordarse de que Él nunca falla. Es decir, meditar sobre el amor fiel de Dios y cómo actúa en la Sagrada Escritura son una fuente de esperanza en el momento de la angustia. Es decir, a veces, meditando la Biblia, un versículo se graba en nuestro corazón y nos recuerda lo mucho que Dios nos quiere. En esos tiempos de oscuridad, de desolación, la meditación muchas veces enciende una luz y abre el corazón al don de la paz y de la esperanza. Entonces, meditar, recordar
la acción de Dios en tu vida y leer la escritura, que a veces toca tu corazón, la palabra de Dios, que entra como una espada de doble filo. Bueno, tercera medida espiritual frente a la desolación es examinar el corazón hasta comprender que se está en desolación, reconocer las causas para poder adoptar los medios adecuados para rechazarlo. Es decir, rezar y pedir a Dios la gracia de comprender lo que está sucediendo en nuestro interior. O sea, cuando estamos en desolación no nos vemos inclinados a entrar en nuestro interior, para nada. Pero debemos luchar y tomar la decisión de examinar si estoy en desolación por una causa no espiritual o si es por haber sido negligente con las prácticas espirituales, por un pecado o falta de caridad, o si se trata de un tiempo de prueba para purificar la intención. Es decir, una tentación en este momento de desolación es huir del interior con ocupaciones o a la diversión de permanecer fuera. Entonces, ¿qué hago? Pues me dedico a perder el tiempo, hoy se diría a procrastinar, especialmente me meto en redes sociales para distraernos, estoy scrolleando todo el día, pero vemos que eso no remedia el problema. Por eso, cuando estoy en desolación, aprovecha mucho en la vida espiritual detenernos y preguntarnos, a ver, ¿qué sucede en mi corazón? ¿Estoy atravesando una desolación espiritual? ¿Cuándo y cómo empezó? O sea, ¿cuál fue su causa? ¿Cómo, cómo se ha ido desarrollando? ¿Qué medio me ayudará para rechazarla? Por eso dice San Ignacio, examinar el corazón. Bueno, y otra medida en tiempos de desolación es hacer penitencia, hacer un poco más de lo que habíamos propuesto. Y dice San Ignacio, alargarnos de algún modo conveniente. Es decir, la desolación espiritual nos invita a escaparnos hacia la diversión externa y a buscar gratificaciones en otras cosas, como huyendo de enfrentarnos con nosotros mismos. Por eso, esta medida de San Ignacio es tan interesante y nos anima a oponernos directamente a esa tendencia de huir al divertimento y a la búsqueda de gratificaciones que alargan nuestra tristeza. O sea, nos propone hacer un poco más, una penitencia conveniente que nos vigoriza y nos hace superar la desolación. Es decir, si me había propuesto rezar media hora y el mal espíritu me empuja a dejar la oración, pues rezar un poco más de 30 minutos. Otros modos, según cada persona, puede ser, pues, por ejemplo, frenar un impulso a la intemperancia, sonreír a una persona que te resulta antipática, servir en casa cuando siento la pereza o una tentación a la soberbia o a la vanidad, pues voy a hacer un acto de humildad y de servicio en mi casa, etcétera. Hacer penitencia. Estos son 4 medidas que nos propone San Ignacio cuando uno esté en desolación, una oración de petición, Señor, ten misericordia de mí, ponerte en sus brazos, meditar el amor incondicional de Dios, la Sagrada Escritura, recordar la acción de Dios en tu vida, examinar el corazón para ver sus causas, entrar en nuestro mundo interior y hacer un poco de penitencia, ¿no? De algún modo, alargarnos de algún modo conveniente, ¿no? Si vamos a rezar, pues un poquito más. En conclusión, cuando el mal espíritu quiere desalentarnos en la vida espiritual, debemos resistir y rechazar, recordando que Dios siempre nos da la gracia necesaria para vencer el momento de la prueba. Esto es muy importante recordarlo. Dios siempre te da la gracia. Así lo dice San Ignacio también. Es una valentía que brota de la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Cuando parezca que la derrota es inevitable, podemos traer a la memoria lo que Dios le decía a San Pablo cuando quería que le librara del aguijón que le afligía. Y Dios le dice, te basta mi gracia. Recuerda, cuando aparezcan sugerencias dañinas que te dicen, no puedes, no eres capaz de mantenerte firme y resistir, has fallado tantas veces en el pasado y volverás a fallar, eres demasiado débil, en esos momentos debemos recordar que el enemigo es esencialmente débil frente a la gracia de Dios. Si resistimos firme y rápidamente, el mal espíritu se enflaquece, pierde el ánimo y huye. Jesucristo ya es victorioso y dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Por eso, con su gracia podemos alcanzar la victoria. Y como San Pablo podemos decir, todo lo puedo en aquel que me fortalece. A luchar, que con la gracia de Dios podemos vencer. Bueno, estas reglas para el discernimiento de espíritus de San Ignacio nos pueden ayudar a comprender la diversidad de los espíritus que nos mueven. Hemos visto algunas señales del buen espíritu y del mal espíritu, señalando la forma de responder a unas y otras. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación nos aconseja el malo. San Bernardo decía que quien corre por el camino de la santidad lleve en la mano el hacha encendida de un sano discernimiento, si quiere llegar sin tropezar a la virtud. Es decir, necesitamos caminar atentos, sin complicarnos la vida espiritual, pero discerniendo qué espíritu nos mueve. San Francisco de Asís le pide a los hermanos menores en su regla que no se preocupen de nada, tampoco de instruirse en las letras que les falten, sino que se apliquen en cambio en aquello que por encima de todo deben desear, tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Es decir, que conozcan
cómo opera el Espíritu Santo y dejarse llevar por él. Por eso podemos identificar 3 pasos que resumen este arte del discernimiento: sentir, conocer y actuar. Estos son los 3 pasos. Primero, sentir; segundo, conocer; tercero, actuar. Es decir, primero, sentir o ser consciente de aquello que está moviendo mi corazón. Los sentidos y los medios electrónicos nos llevan a vivir para afuera, por lo que la percepción del mundo interior requiere más esfuerzo de recogimiento y oración. Es decir, tener una conciencia espiritual, como diría Jean Moreau. Como hombres de vida interior, lo primero es ser conscientes de la actividad de Dios en nuestro interior y abrir los ojos al orden espiritual. Es decir, la visión de vivir hacia adentro cambia por completo la vida espiritual. Por tanto, lo primero es sentir y ser consciente de lo que sucede en mi alma, en mi mundo interior. No vivir una vida superficial, sino interior. Lo segundo es conocer o comprender los movimientos que suceden dentro de mí para reconocer si vienen del buen espíritu o del mal espíritu. Después de tener esa conciencia espiritual, de entrar en nuestro mundo interior, no nos quedamos ahí, sino que llega el momento de la interpretación del discernimiento, en cuanto nos da alegría o tristeza, para reconocer si viene de Dios o no. Y nos podemos preguntar, ¿estos movimientos son realmente una experiencia espiritual? ¿Están relacionados con la fe y la voluntad de Dios? ¿Muestra señales del buen espíritu o del mal espíritu? Es decir, hago discernimiento de espíritus. Y tercero, actuar, es decir, acepto, recibo el buen espíritu o rechazo o lanzo el mal espíritu. El verdadero discernimiento se lleva a cabo solo cuando la persona ha adquirido conciencia, ha interpretado correctamente y luego ha actuado de forma apropiada a esos movimientos espirituales. Al reconocer el plan de Dios, se recibe y se persigue activamente. Eso es a lo que se nos invita siempre. El Catecismo, en el punto 2706, dice: meditar lo que se lee conduce a apropiárselo confrontándolo consigo mismo. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Según sean la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Es decir, estamos llamados a actuar. Cuando algo no viene de Dios, se rechaza. En el discernimiento de espíritus, todo se dirige a la acción. Implica una persona dispuesta a actuar. El discernimiento requiere tomar acción. Está bien pensar, discernir, preguntar, examinar el corazón, pero en algún momento hay que actuar. En algún momento hay que moverse. Por eso es importante no perderse en las cosas pequeñas e indiferentes sin tomar acción. O sea, por ejemplo, ¿de dónde voy a ir, de vacaciones? ¿Qué comer? ¿Cómo me voy a vestir? Bueno, estas cosas se disciernen con cierta agilidad. Y si uno se equivoca, pues rectifica y ya está, ¿no? Pero cuando son decisiones de temas importantes que afectan a mi vida, a mi futuro a largo plazo, ahí debo discernir con prudencia y paciencia, pero buscando tomar acción según la voluntad de Dios. O sea, por ejemplo, ¿debo comprometerme en un ministerio o apostolado en la iglesia que me va a llevar tiempo y esfuerzo? O sea, ¿cuál es mi vocación? ¿No? Pues estas preguntas necesitan pues ponderación y discernimiento. Una pregunta que nos podemos hacer y nos puede servir para conocer la voluntad de Dios y cómo nos guía el buen espíritu es preguntarnos: ¿qué emociones del espíritu se repiten en tu vida? Porque cuando Dios quiere comunicar algo y movernos en algún sentido, se suele repetir. Por eso es interesante ponerle atención a las repeticiones, a las mociones, lo que se llama las adiciones. Puede ser que se repita una emoción de realizar un apostolado nuevo, una invitación a perdonar, un impulso para rezar, una invitación a aceptar tu vida tal y como es o abrazar una cruz que te aflige, una vocación concreta, una llamada, una palabra que te ilumina, un carisma. O sea, ¿hay alguna emoción, un pensamiento, un afecto, un movimiento interior que vuelve y se repite en tu corazón? ¿No? Cuando Dios quiere algo, suele insistir, hablando bajito, en el corazón. He ahí la necesidad del discernimiento. ¿Y cómo hago para discernir la voluntad de Dios? Pues muchas veces lo que intento es hacerlo muy simple y sencillo. Le pido a Jesús que me ayude en esto de discernir, porque sin Él soy muy malo en elegir estas cosas, en discernir. Pido consejo a alguna persona con experiencia espiritual y le pido a Dios que si quiere algo de mí, me dé una consolación clara para poder seguir su voluntad, ya sea paz, amor, alegría interior, esperanza. El arte del discernimiento nos lleva a reconocer la voz de Dios en nuestro corazón, tener una experiencia cristiana profunda, aprender a distinguir su voz en medio de las obligaciones del día a día, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nos permitirá no caer en la precipitación del momento, nos previene frente al engaño del mal espíritu y podremos ponderar y discernir bien la acción de Dios en nuestra alma. Yo le pido a Dios para todos nosotros la gracia del discernimiento,
porque, como dice Proverbios, quien examina los espíritus es el Señor. Como ha enseñado el Papa Francisco, el discernimiento es agotador, pero indispensable para vivir. Requiere que me conozca a mí mismo, que sepa lo que es bueno para mí aquí y ahora. Este es el arte del discernimiento de espíritus.